Muy buenas tardes, hoy 22 de agosto de 2018 damos comienzo al seminario de becarios del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y vamos a empezar el día de hoy con una exposición de la licenciada Adriana Vargas Quintero que se llama Uniformizando Variedades Complejas. Ella realizó sus estudios aquí en la Facultad de Ciencias, ella es licenciada en Matemáticas, actualmente está cursando el posgrado bajo la dirección del doctor Adolfo Guilló aquí en el Instituto de Matemáticas. Entonces, un aplauso. Bueno, ¿sí se escucha bien para las personas que están grabando? Okay. Ya más o menos me presento, pero bueno, los que no me conozcan, soy Adriana. También la maestría la hice aquí. Voy a hablar de algunas cosas que comencé a trabajar desde la maestría justamente, desde la tesina de maestría, desde ahí digo que toda la historia, y más o menos hacia dónde vamos. Espero que me dé tiempo, no, si me voy a apurar, para por lo menos plantear el problema que pues estamos intentando abordar o que nos gustaría resolver. Y pues obviamente si algo no se entiende, díganme, no hay ningún problema, digo, somos poquitos, entonces puedo como detenerme a explicar las cosas. Y bueno, pues vamos a comenzar. Ahorita voy a explicar cada una de las palabras del título, por si alguien como que se siente fuera de contexto con la palabra uniformizando bien variedades complejas, pues voy a dar las definiciones. Cualquier comentario, si no me lo quieren hacer aquí, ahí está mi correo. Entonces, pues bueno, bienvenidos. Ok, entonces vamos a empezar. Como ya les decía, les voy a contar más o menos, vamos a empezar con lo que sí se ha hecho en torno a las variedades complejas, que casi todo es en dimensiones bajas, o bueno, en dimensión 1. Y ya después me voy a ir un poquito a lo que estamos tratando de hacer, obviamente en dimensiones mayores. Entonces, bueno, este es más o menos un esquema de lo que vamos a ver. Repito, me voy a apurar mucho para que me dé tiempo de más o menos llegar hasta aquí. Entonces, pues bueno. Ok. Antes que nada, no voy a probar cosas porque justamente he tratado de dar esta charla antes y cada que intento probar, entonces empieza así como a extenderse y acabo sin llegar como que al objetivo, entonces no va a haber pruebas. Casi todas las pruebas que voy a citar, pues ahí mismo pongo donde se pueden encontrar, o bien pues pueden escribirme y se las envío. Básicamente no las pongo porque, repito, en otras pláticas que ya he dado, como que se empiezan a dormir y hasta roncar un poquito, entonces trato de no meterme mucho en pruebas, pero sí me interesa mucho que se entienda la idea. Y creo que este es un problema que se presta bastante porque es fácil de entender, según yo, aunque obviamente la solución pues no va a estar nada trivial, ¿no? Pero bueno, esa es la explicación por la cual no va a haber pruebas, porque además me suelo tardar muchísimo y si a las 6 no terminamos, pues entonces de allá sale un francotirador, de allá sale otro y eso no estaría padre, empiezan a disparar. No, ese chiste no es mío. Ok, pero bueno, me voy a apurar, por eso básicamente es por cuestiones de tiempo. Ahora sí, ¿por qué la plática se llama Uniformizando Variedades Complejas? ¿Qué es una variedad compleja? Ahorita lo voy a decir, pero a grandes rasgos todos nos imaginamos, creo yo, todos sabemos aquí lo que es una variedad real. ¿Sí? Una variedad. Ok, pues entonces una variedad compleja va a ser básicamente lo mismo, solo que en lugar de tener los homeomorfismos abiertos hacia R, los vamos a tener pues hacia C, o hacia C2, o hacia C3, etcétera, ¿no? C, C2, etcétera, ¿no? C3. Entonces, ahorita lo voy a decir, pero lo que queremos hacer básicamente es clasificar absolutamente toda variedad compleja desde el punto de vista topológico. ¿Alguien conoce esa variedad? ¿No? Bueno, ok. Obviamente nos preguntamos si esa variedad o superficie del niño que le llaman es o no una variedad compleja, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar, a esa pregunta sí la vamos a responder
Y recuerden, nuestro objetivo va a ser tratar de clasificar absolutamente todas las variedades complejas. Evidentemente esto aquí pues ya se hizo en algunos casos, y aquí definitivamente no se ha hecho. Entonces vamos a tratar de ver cómo podemos abordar el problema de esta clasificación. Entonces bueno, comencemos rapidísimo. A mucha gente no les suena la palabra de uniformizar, pero bueno, en el caso del análisis complejo siempre, desde siempre, se ha entendido como ¿qué es uniformizar? Pues es tratar de describir un objeto matemático mediante una ecuación, ¿cierto? Entonces, pues básicamente desde mediados del siglo XVIII, o bien 1800, como quieran llamar, es la misma historia. Es decir, vamos a tratar de obtener parametrización de ciertos conjuntos matemáticos, curvas algebraicas, y donde es la parte importante, que es justamente la que estamos trabajando, que esto se va a hacer estudiando los puntos singulares. ¿Sí? Es decir, como algunos de ustedes lo saben, los que han llevado la materia de variable compleja, pues cómo se clasifican las regiones en las variedades complejas de acuerdo a dónde rayos quedó el infinito, ¿no? O bueno, estudiando sus puntos singulares. Ok, les decía, esta idea de uniformizar, que significa descríbeme todo o dame una lista de todos los, en este caso de todas las variedades, o dime cómo son todas las superficies, ya se encontraba en los trabajos de Riemann, precisamente cuando Riemann está estudiando la función logaritmo complejo, todo el mundo la ubica, se da cuenta de que hay puntos que son multivaluados, ¿no? Es por ello que tenemos que separar en hojas, y de ahí empieza a concebir la idea de que necesitamos extender los dominios de las funciones complejas. ¿Okay? Ya desde entonces Riemann se da cuenta de eso. Entonces, bueno, el problema de uniformizar, repito, siempre estuvo constante. Tratar de saber si la variedad que me presentan, o la superficie, ahorita voy a decir obviamente la diferencia, pero bueno, tratar de ver si el conjunto que me están presentando es o no una variedad compleja. Y bueno, si sí, obviamente qué tipo de propiedades tiene. Ok, bueno, desde entonces, o sea, estamos hablando de mediados de 1800 hasta 1961, o sea, casi un siglo después, pues realmente no se hizo, hubo muy pocas aportaciones al tema, realmente no se hizo mucho hasta 1961, como ahí lo pongo, que se volvió a retomar el problema de la uniformización. Es decir, se llegó a un punto en donde se decía no podemos describir las ecuaciones las soluciones de ecuaciones algebraicas complejas, está muy difícil, no lo podemos hacer, no hay patrones de reconocimiento, entonces durante todo un siglo prácticamente no se hizo nada. Y hasta 1961, repito, se volvió a retomar el tema, con la gran diferencia de que esta vez Alexander McBeal introdujo el concepto de grupos de automorfismos. Entonces ya con la herramienta algebraica de grupos de automorfismos se empezó nuevamente a trabajar el problema de uniformizar, es decir, podré conocer cómo son o las propiedades de cualquier curva algebraica compleja. Pues bueno, al parecer Alexander nos iluminó, porque Big introdujo los grupos algebraicos a este estudio. Ok, entonces bueno, no los voy a aburrir mucho, simplemente ya conocen la definición de superficie de Riemann, que es básicamente, bueno, es una variedad que tiene una estructura conforme, y simplemente lo que ya había dicho, ¿no? Los abiertos, en vez de ser homomorfos a los de Rn, pues son homomorfos abiertos de C. Aquí está la definición formal, creo que todo el mundo la conoce, les te das un par de cartas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que aquí me interesa? Bueno, lo primero que hay que observar es que si yo tengo una variedad real, pues obviamente puedo con su dimensión, digamos que voy a ir de 1 en 1, ¿no? O sea, dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3. Pero en el caso de las variedades complejas, dada la definición que estamos observando, pues es muy claro que
las dimensiones, en este caso, esto sería dimensión 2 real y dimensión 1 compleja, ¿cierto? Dimensión 2 real y dimensión 4 compleja, sí, ¿no? Dimensión 4 compleja, dimensión 4 real y dimensión 2 compleja, perdón, dimensión 3 compleja, dimensión 6 real. ¿Okay? Entonces, obviamente, al subir de dimensión el problema se complica bastante porque, bueno, ya desde aquí está complicado, pero cada vez que, en el caso de las variedades complejas, aumentamos de dimensión, pues lo tenemos que hacer de 2 en 2, ¿no? ¿Sí queda claro eso? Entonces, pues bueno, les decía, ¿qué es lo que vamos a ver? Una superficie de Riemann de dimensión 1, estaríamos de acuerdo que pues sus abiertos son como los abiertos del plano. Y ahí pues realmente ya se hizo pues todo. Riemann lo hizo, de hecho, clasificó absolutamente todas las Riemann clasificó todas las superficies, o bueno, todas las variedades de dimensión 1 complejas. Dimensión 2 real. Ok, entonces, bueno, para seguir avanzando, una superficie de Riemann pues es una pareja donde X pues es una variedad topológica como la conocemos. Vamos a pedir que sea conexo y pues tenemos la estructura compleja, ¿no? Claramente toda superficie de Riemann, lo acabo de decir, es una 2 variedad real, ¿cierto? Ojo, pero no a la inversa. Es decir, si tengo una variedad compleja de dimensión 1 compleja, pregunta, ¿siempre se podrá ver como una variedad 2 real? ¿O una 2 variedad real? Sí, eso. O sea, si una 2 variedad es una 1 variedad compleja. Ajá, exacto, sí, pero podré ver toda una variedad compleja como una 2 variedad real. No, la respuesta es no. Necesito que la superficie sea orientable, ¿ok? Es decir, toda variedad, toda superficie de Riemann es variedad compleja de dimensión 1, ¿no? Entonces, repito, toda variedad compleja puede ser vista como una 2 variedad real, ¿ok? Pero a la inversa no. ¿Por qué? Por la cuestión de la orientabilidad, ¿vale? Es decir, aquí tenemos un sí solo sí, una 2 variedad real es compleja, sí solo sí es orientable, ¿okay? Vamos a ver ejemplos, obviamente están bastante fáciles, que por ejemplo, que es justamente la banda de Mobius. Es una variedad real bidimensional conexa, pero no es una superficie de Riemann. ¿Por qué? Pues simplemente porque no es orientable, ¿sí? Más o menos ahí vamos, ¿no? Es decir, los objetos que vamos a estar trabajando, todas las variedades complejas nos van a resultar orientables. ¿Alguien me podría decir por qué? ¿O alguien sabe por qué? Tiene que ver con... ¿No? ¿Ni idea? Los cambios de coordenada, ¿no? Más bien con... Las dimensiones siempre son pares. Bueno, pares como variedad real, ¿ok? Entonces, bueno, no es un argumento contundente, pero usando eso se prueba que toda variedad compleja me queda siempre orientada, ¿ok? Entonces, bueno, ojo, a ver, un momento, de esta dimensión, no me estoy yendo a dimensiones mayores, de esta dimensión, ¿vale? Que es dimensión 1 compleja. Bueno, ahora ejemplos de lo que sí es una superficie de Riemann, ¿no? Acuérdense, superficie de Riemann es una variedad compleja de dimensión 1. Pues cualquier región conexa y abierta del plano, ¿cierto? La esfera de Riemann, ¿todo el mundo conoce la esfera de Riemann? ¿La han oído por lo menos? Ok. La esfera de Riemann conchada, bueno, recuerden que si le quitamos un punto a la esfera de Riemann, pues lo voy a escribir así. O bien el toro clásico, al toro clásico, así el típico toro, le podemos dar una estructura compleja.
¿Okay? Es decir, le podemos dar una estructura de una estructura de una variedad compleja de una dimensión, a eso me refería. Ok, ojo con la notación. De aquí en adelante voy a estar usando mucho ciertas variedades. La primera es la esfera de Riemann, que la voy a denotar así. Después, el plano complejo, obviamente saben cómo se denota, pero el plano menos un punto, o el plano ponchado también le llaman, o agujereado, lo voy a denotar así. ¿Sí? Para no estar poniendo C menos un punto, C menos un punto. Si quieren aquí lo pongo. El C menos un punto. Casi siempre quitamos el cero, ¿no? Pero no tiene por qué ser así, podemos quitar cualquier punto. También voy a utilizar muchísimo el disco, digamos el disco abierto unitario, ¿sí? El disco abierto unitario. Y bueno, si ahorita necesito más cosas, pues se las digo. La esfera ponchada la vamos a escribir así. La esfera ponchada sería, ¿no? Es decir, todo lo que poncho le pongo una estrellita, que le quito un solo punto, ¿va? Entonces, bueno, pues ya di algunos ejemplos de superficie de Riemann. Casi todos son conocidos. La esfera pues es bastante conocida. El disco también es bastante conocido. El plano menos un punto, etc. No creo que hasta ahorita todos los ejemplos de superficie de Riemann pues son conocidos. Los que he dado hasta ahorita. Ok, bueno, no voy a aburrirlos con la definición de función holomorfa. Simplemente quiero que recuerden algo. Que puedo dar, ustedes conocen la definición de función holomorfa para un punto en el plano complejo, ¿cierto? Simplemente extendemos esa definición para variedades en general, ¿sí? Es exactamente la misma definición si se fijan. Simplemente que la composición, las famosas cartas de transición, sean holomorfas en el punto, ¿ok? Y pues bueno, claramente se puede probar que eso es independiente de las cartas, etc. Y algo muy importante que voy a estar trabajando es la equivalencia holomorfa, que es, desde el punto de vista analítico, ustedes lo saben, para la variable compleja, nuestro módulo de equivalencia siempre son los holomorfismos, ¿cierto? Las funciones holomorfas, las funciones holomorfas. Entonces, ¿sí recuerdan la diferencia entre ser diferenciable complejamente y ser diferenciable en variable real? Más o menos. Bueno, ok, tal vez no se acuerden mucho, pero sí se acuerdan que es mucho más fuerte ser diferenciable en variable compleja. ¿A qué me refiero con más fuerte? A que me da muchísimas más propiedades, es decir, en el caso de la variable real, puedo ser diferenciable en un solo punto, ¿cierto? Y en la vecindad o el entorno de ese punto, ser completamente no diferenciable. En variable compleja eso no pasa. En variable compleja, si soy diferenciable en este chavito, entonces hay todo un disco en donde soy diferenciable. ¿Ok? Por eso es que no llamamos diferenciable complejamente, sino simplemente llamamos holomorfo, ¿vale? Para no estar diferenciable complejamente, holomorfo. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante que exista o no entre variedades un holomorfismo que a la vez tenga inversa y que esta inversa también sea holomorfa. Bueno, a eso lo voy a llamar biholomorfismo, como ya se lo imaginan. Y vamos a decir que aquí no sé por qué aparece superficie de Riemann, si según yo puse en general variedades complejas, dos variedades complejas aquí, no sé por qué no saben, dos variedades complejas son equivalentes holomorfamente o bien conformemente si existe un biholomorfismo entre ellas, ¿ok? Y pues bueno, ahí está escrito lo que acabo de decir. Ahora sí, con esa información que tenemos, que la verdad es bien poquita, la pura definición y ejemplos, ¿puedo saber si eso es una superficie de Riemann?
Hasta ahorita solo di la definición y algunos ejemplos, ¿no? Eso será, bueno, ¿quién es, no? ¿Quién es ese conjunto? Son las hojas de la raíz cuadrada de z complejo, ¿no? O sea, si me pongo ahí a graficar, me aparece eso. ¿Será una superficie de Riemann? O sea, una variedad compleja unidimensional. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Suena que no? Pues acuérdense, propiedades de las superficies de Riemann, lo escribí, ¿no? Tienen que ser orientables en esta dimensión. Bueno, es que si no estuviera en esta dimensión no lo podría dibujar, ¿no? Claramente estoy en esta dimensión, si no, no podría hacer el dibujo. Ojo, si es orientable, ya la hiciste. Si va a ser una superficie de Riemann o, bueno, bien una variedad compleja unidimensional. Entonces realmente se vuelve más o menos sencillo. Sin embargo, si se fijan, sigue estando difícil el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque ver que es no orientable una variedad, pues tampoco es un problema hasta cierto punto trivial, ¿cierto? Digo, los que estudian eso no me dejarán mentir. No, sigue siendo sin ser un problema sencillo. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que sucedió afortunadamente? Ya está resuelto el problema. Riemann hizo muchísimo trabajo desde su tesis doctoral porque presentó un teorema que ahorita voy a poner que clasificaba absolutamente todas las regiones del plano complejo. Y eso dio como que el empujoncito para que después Poincaré clasificara absolutamente todas las variedades complejas de dimensión 1, siempre y cuando estas sean simplemente conexas. Entonces, bueno, sí es, ¿ok? No lo voy a probar, pero sí es. A ver, entonces, recordatorio. ¿Quién vio en licenciatura el teorema del mapeo conforme de Riemann? Según yo sí se ve en licenciatura, ¿no? ¿No? Bueno, entonces por eso puse o maestría. ¿Ok? O maestría, no dije nada incorrecto. ¿Qué dice ese teorema? Que toda región simplemente conexa. ¿Alguien no sabe lo que es simplemente conexo? Con confianza. Ok, bueno, voy a confiar en que todos. Todo dominio simplemente conexo de C, que no sea el plano completo, es decir, dominio propio, va a ser holomorfo al disco y por lo tanto solo habrá dos dominios simplemente conexos, que serán C y D. ¿Okay? Entonces, esto lo hace Riemann en su tesis doctoral, finales de 1800, y pues si lo ven, él clasifica todos los dominios del plano complejo, ¿no? Sin embargo, pues desafortunadamente el plano complejo no es la única variedad compleja de dimensión 1, ¿cierto? Pues hace ratito vimos más, ¿no? La esfera de Riemann, ¿sí, no? Entonces, hizo bastante, sin embargo, pues no hizo todo el trabajo, digo, por obvias razones, ¿no? Comenzó con bastante. Entonces, bueno, ¿quién termina, vamos a decirlo así, el trabajo? Ese es en sí el teorema que Riemann probó en su tesis doctoral, que le llaman mapeo conforme de Riemann. Si lo buscan en Google así lo pueden encontrar, teorema del mapeo conforme de Riemann. Y pues este teorema, como ya lo dije, una consecuencia de él es que nos proporciona todos. ¿Quiénes son todos los abiertos de C, de la esfera de Riemann y de C? Iba a escribir un cuadrito, pero ya no lo voy a escribir porque eso estaba como un poquito dependiendo del tiempo. ¿Qué decía en ese cuadrito que iba a escribir? Si son o no equivalentes conformemente o bien biolomorfas, pues estas variedades que acabo de escribir aquí, ¿no? De hecho se hace un cuadrito en donde ponemos C, este chavo, el disco, etcétera, ¿no? Y acá igual. Entonces empezamos a ver cuáles sí son holomorfamente equivalentes y cuáles no. ¿Sí? Ese es el cuadrito que iba a poner y que no voy a acabar, pero ya por lo menos me muy bien. Ok. Ejemplo, ¿no? Habíamos dicho que el plano complejo con un agujero, solo lo mencioné obviamente, es isomorfo, perdón, es conformemente equivalente al disco, exacto.
No se preocupen si no lo saben, pues es parte de lo que Riemann probó en su tesis de doctorado. O sea, no se preocupen si no lo saben. Pero sí se está entendiendo, sí, más o menos, con confianza, ¿eh? Si no se está entendiendo ni papa, pues con confianza me lo pueden decir. Ok, y bueno, ahora sí. Trabajo que inició Riemann, que fue tratar de ver si son o no equivalentes desde el punto de vista holomorfo ciertas variedades, pues lo terminó Poincaré, que fue ya en 1910 más o menos, y Kerr. De hecho, mucha gente inclusive dice que Klein, si ustedes lo buscan, también Klein participó en ese teorema, y mucha gente le pone teorema de Klein-Poincaré, pero yo ya no lo puse así porque se me hace muy largo. Lo más famoso es decir simplemente teorema de Poincaré. Ok, ese teorema que dice, pues no necesitas ser un subconjunto del plano complejo. Puede ser una variedad cualquiera compleja. Lo único que pido es que tu grupo fundamental sea trivial, o sea simplemente con esta. Y si eso sucede, entonces, ¿qué creen? Que todas, absolutamente todas, las superficies de Riemann, o bien variedades complejas unidimensionales, todas, absolutamente todas, las que tengan grupo fundamental trivial, son biolomorfas exactamente a una de estas tres. Entonces ahí está la lista, ahora sí está ahí la lista. Esa que les mostré hace rato, que era la raíz cuadrada de z, forzosamente, como si es una variedad compleja, forzosamente va a ser biolomorfa una de estas tres. Entonces ya no me preocupo, ¿no? O es localmente como el plano complejo, o bien, perdón, localmente no, globalmente como el plano complejo, o bien globalmente como el disco, o bien globalmente como la esfera de Riemann. No hay más. ¿Por qué corregí local, global? Porque localmente todas son pues, un abierto de C, ¿no? Pero bueno, globalmente solo tenemos esas tres opciones. Entonces ya desde ahí se empieza a ver la importancia de la uniformización, porque sí podemos dar en una sola lista todas, absolutamente todas las variedades complejas. Ojo, por lo menos de esta dimensión y cuyo grupo fundamental sea trivial. Yo sé que me va a decir, son muchas restricciones. Oigan, pero de eso a la nada que teníamos ahí, es bastante, ¿no? Bueno, la prueba. No la voy a dar, sin embargo, esa prueba se puede encontrar, ahorita voy a decir dónde, es un texto de nivel licenciatura, pero viene al final de los textos de nivel licenciatura. Es decir, si bien no es una prueba pues muy complicada, sí es una prueba muy larga, porque usa lo que ahorita voy a poner. Ay. Ah, bueno, perdón, son las ilustraciones, ¿ok? Solamente globalmente toda variedad compleja de esta dimensión, o es esto, o es esto, o es esto, ¿ok? Como ya lo dije, tal resultado lo probaron en 1907, cada quien de manera separada, ¿eh? De hecho, por eso es que lleva el apellido de los dos. Y ojo, si bien se puede interpretar como la generalización del primer teorema que dio Riemann, lo voy a poner aquí, teorema del mapeo conforme de Riemann. ¿Por qué digo que se puede interpretar como una generalización? Porque el teorema del mapeo conforme de Riemann me decía cómo eran todas las regiones de C, y este me dice cómo son todas las variedades complejas que tengan grupo fundamental trivial. ¿Es no? ¿Ok? Entonces se puede ver como una generalización. Sin embargo, las pruebas, ahí es a donde quería llegar, las pruebas son muy diferentes. Para la prueba de Riemann, ¿alguien conoce la prueba del teorema del mapeo conforme de Riemann? Ok, pero sí llevaron variable compleja en licenciatura, ¿no? ¿No? La verdad. Sí es obligatoria, ¿no? Según yo.
Ok, bueno, pero no llegaron hasta ahí. Ok, bueno, es que según yo, ese está en el plan de estudios. Pero bueno, no me hagan mucho caso, ¿ok? ¿Qué es lo que hace Riemann en su prueba? Pues usa básicamente la clasificación de las singularidades de una función. ¿Qué es una singularidad de una función? Bueno, funciones complejas. ¿Qué es una singularidad? Más o menos. A grandes rasgos. Ajá, exactamente, se podría ver así, ¿no? ¿Sí? Donde, en este caso, la función holomorfa, la diferencial se anula. ¿Ok? Bueno, ¿cómo prueba Riemann eso? Estudia justamente qué sucede con esas singularidades. Ajá. Y la prueba del teorema de uniformización es completamente distinta. En lugar de estudiar lo que se hace con las singularidades, se trabaja muchísimo con las propiedades del grupo fundamental. ¿Okay? De hecho, esa prueba, la prueba del teorema de uniformización, es un 80% de topología algebraica. ¿Sí? ¿Por qué? Repito, porque usa muchísimas propiedades que cumple el grupo fundamental. Obviamente, si tengo una superficie cuyo grupo fundamental es el trivial, pues tengo demasiadas implicaciones, ¿cierto? Padres, afortunadamente. Entonces, pues bueno, no les voy a platicar la prueba, pero sí les voy a decir dónde la pueden encontrar. Ahí está. Ojo, es la prueba más sencilla que yo he encontrado, son como 4 cuartillas más o menos, pero es la más sencilla que yo he encontrado, porque la prueba más popular que la dio Weil, ¿sí lo conocen? Creo que él sí es famoso, ¿no? Es un matemático muy famoso. La prueba que dio Weil por ahí de 1910, bueno, 1909, es una prueba, pues les decía yo, bastante larga, porque está basada en las funciones de Green para dominios acotados y usa... ¿Alguien conoce el problema de Dirichlet en el disco? O bueno, en la frontera del disco. Que es, tú tienes una región donde la frontera es un disco y yo te pido que esa función valga determinados valores, digamos, en el interior y determinados valores en la frontera, ¿no? Entonces, la solución a ese problema es utilizada para probar esto. Y bueno, una cosa que se llama principio de continuación analítica para funciones armónicas y teorema de la monodromía. Es lo más importante que usa esa prueba. Que bien, como les dije, no les iba a escribir. Bueno, vámonos ahora sí a la parte como sorprendente, que es la que nos está motivando para nuestro problema actual, que es, así como se pudo clasificar toda región del plano, toda región, todo dominio del plano, toda variedad compleja de dimensión 1 también se pudo clasificar, ¿no? De acuerdo al teorema de uniformización, ¿cierto? Pues resulta que si quitamos esta hipótesis, ¿qué creen? Que también podemos dar la misma lista prácticamente de variedades complejas. Van a decir, ay no, pues entonces ¿para qué la pusiste? No, a ver, un momento. Quito esa hipótesis, es decir, ahora tengo todas mis variedades complejas, pero ya no necesariamente que su grupo fundamental sea trivial. ¿Qué pasa? Pues que el resultado, ¿cómo la ven? Se sigue cumpliendo, que es toda superficie de Riemann, otra vez, lo pueden poner como variedad compleja de dimensión 1, va a ser conformemente equivalente. Ojo, ya no me queda solito el plano, solito el disco, solito la esfera, me queda un cociente topológico, ¿ok? ¿Sí? Cociente topológico, es decir, espacio topológico cociente. Entonces, me queda, ahorita voy a decir quién es esto. Esto ya saben que significa biolomorfismo o bien equivalencia conforme. Esta es mi variedad compleja de dimensión 1 compleja. Va a ser
biolomorfa al cociente de Y sobre eso. Pero aquí lo importante que es, pues que Y solo tiene tres opciones. Y es isomorfa, bueno, biolomorfa o al plano complejo, al disco, al esfera de Riemann. O sea, volvemos nuevamente a lo que teníamos casi desde un principio. Claro, ahora la cosa se complica porque estoy quitando esta hipótesis y entonces ya no me queda esto a secas, me queda cocientizar. Entonces, bueno, ¿quién es este chavo? Pues es una cosa que se llama cubriente universal. Por eso les decía que necesitamos mucha topología algebraica, ¿sí? La definición de espacio cubriente y después de levantamiento cubriente y después de levantamiento cubriente holomorfo son definiciones nacidas desde la topología algebraica. ¿Okay? Entonces, ¿alguien sabe lo que es un espacio cubriente? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Quién sabe? Es simplemente un espacio que cubre, no, es cierto. Es un espacio que es homeomorfo al dado, pero digámoslo así, como conjunto de vecindades. Ajá. No es propiamente un homeomorfismo, sino es un simple homeomorfismo local. Entonces, pues bueno, dice toda superficie de Riemann, X es conformemente equivalente a ese cociente, donde Y es el cubriente universal de X. Y ojo, eso la verdad es que no es tan sencillo de ver. De momento les voy a pedir que me lo crean, que toda variedad compleja tiene un cubriente universal. Es decir, tiene un espacio que localmente puede ser visto de la misma manera que el original, ¿no? Y eso les decía, me lo tienen que creer, eso se demuestra que toda variedad compleja tiene un espacio cubriente, bueno, es un cubriente universal. Y algo muy importante, ¿quién es este chavo? ¿Las qué, perdón? Transformaciones del cubriente. Exacto, es el grupo, ajá, es un grupo, de hecho va a ser un grupo de automorfismos, efectivamente. ¿Ok? Un grupo de automorfismos, pero efectivamente Y es el cubriente, entonces es lo que decía, ¿cómo te llamas? Ok, lo que decía Camilo, es justamente un grupo de los espacios cubrientes. ¿Ok? Y bueno, tiene varias propiedades, entre ellas que no deja puntos fijos y lo más importante, bueno, no sé si decir lo más importante, pero lo que es imposible no destacar, pues que por quien estamos cocientando es justamente isomorfo, aquí sí digo isomorfo porque son grupos, aquí no digo holomorfo, isomorfo al grupo fundamental de esta. ¿Ok? Entonces esto es lo que ya teníamos, es decir, es la esfera de Riemann o el disco o C, o el plano complejo, y esto simplemente es el grupo fundamental de este, bueno, isomorfo A. Oye, y dijimos que no teníamos esto, entonces ya cobra sentido, ¿no? Porque si esto fuera trivial, pues ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada, ¿no? Pero ya habíamos dicho que le quitábamos, aquí lo dice, eliminando la hipótesis de simplemente conexa. Entonces, como que se da algo, yo considero sorprendente, porque desde el plano complejo puedo clasificar algo en mi lista. De hecho, ahí me quedaban dos, ¿recuerdan? En el plano complejo solo me quedan dos tipos que son D o C. Es decir, solo tengo dos regiones que pueden ser módulo biolomorfas. Todas las demás regiones que se les ocurran son biolomorfas o a esta o a esta. Después me voy a variedades complejas de dimensión 1, compleja por supuesto. Y tengo tres, ¿sí o no? Tengo el plano, tengo el disco y tengo la esfera de Riemann. Oye, pero el disco agujereado es a una de estas, es biolomorfo a una de estas. Oye, pero el plano agujereado es biolomorfo a una de estas, etc., ¿no? El disco agujereado es biolomorfo a una de estas. Y pues decía que lo que a mí me gustó mucho, por eso fue que
comencé a trabajar en esto, pues es que esta generalización, ojo, de dimensión 1 y aquí simplemente conexas, ¿no? Simplemente conexas. Que esto se puede generalizar, quito la hipótesis de simplemente conexo y dejo cualquier variedad compleja de dimensión 1. ¿Sí? Quito, repito la hipótesis de simplemente conexo, lo voy a poner aquí. Aquí tengo esta hipótesis. Aquí no la tengo y sin embargo vuelvo a tener la misma lista. Es decir, C sobre tal, D sobre tal y este sobre tal. Este ya dije es el grupo fundamental, ¿no? ¿Ok? Ahora, la pregunta más lógica que creo que nosotros como matemáticos nos haríamos, ¿cuál es? Y que no se sabe. Pues si ahora me voy a la siguiente dimensión, ¿podré seguir teniendo una lista similar? Aquí estoy en dimensión compleja 1, ¿sí, no? Dimensión compleja 1. ¿Qué es dimensión 2 real? Aquí sigo estando en dimensión compleja 1. Aquí también, pero bueno, con, digamos, más variedad. Ahora la pregunta es, si estoy aquí, ¿qué onda? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Repito, ahí el problema se complica porque la dimensión real, como variedad real, es 4, ¿cierto? Entonces ya desde ahí está bastante complejo, valga la redundancia, porque pues se duplicó básicamente la dimensión. Entonces, pues, a ver, resuélvete una ecuación que tenga 4 variables, resuélvete una ecuación que tenga 6 variables, ya está como que empieza a estar más complicado. Pero bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Bueno, que vamos a seguir usando el álgebra para estudiar si se puede o no en dimensiones mayores. Es decir, al incorporar el estudio de los grupos de automorfismos de superficies al análisis complejo, pues se lograron avances sustanciales. ¿Ok? Precisamente una de las consecuencias de esta amalgama es la extensión de ese teorema. ¿Y la prueba dónde se puede consultar? En mi tesina. O sea que si alguien gusta se las puedo mandar. De hecho, mi tesina de maestría, toda, bueno, las 30 cuartillas, ¿no te piden? Las 30 cuartillas, o sí te piden eso, ¿no? 20 cuartillas creo. Fue la prueba del teorema de uniformización generalizada. Y obviamente me tuve que saltar partes, muchísimas partes, ¿no? O sea, fue como una especie de resumen de la prueba. Porque, repito, usa muchísimos elementos de topología diferencial. Bueno, ya vimos lo que se ha hecho, ahora viene lo que falta. Les platico un poquito por si hay alguna pregunta que nos den tiempo. ¿Sí me viene ese reloj? No, ¿verdad? Sí, tienes 7 minutos todavía. Ok, entonces les platico un poco. Las técnicas que se usan para probar esto, salvo la de Riemann, casi todas usan grupos de automorfismos. Es decir, tengo mi variedad y empiezo a estudiar las funciones de ahí mismo, cómo se forman un grupo. Sí queda claro que el conjunto de automorfismos de una variedad forma un grupo. Tiene su inversa porque pues, es un automorfismo. ¿Y qué otra cosa? Y tengo el elemento de identidad, ¿no? Bueno, tengo conmutatividad, etc. Perdón, tengo asociatividad, etc. Entonces, ¿qué se hace? Pues ahora, si estamos en esta dimensión, vamos a tratar de usar las mismas técnicas, repito, que nos dieron información en dimensiones más bajas. ¿Cuáles fueron esas? Vamos a ver qué está pasando aquí con el grupo de automorfismo, ¿ok? Y eso nos lleva de manera inmediata a campos vectoriales, ¿sí? Porque estamos pues en un espacio, en una variedad, bueno, en un espacio de dimensión 4, entonces, y quiero estudiar las funciones de ahí mismo, pues tengo un campo vectorial, ¿sí, no?
de dimensión 4 a dimensión 4. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es ver qué tipo de acciones, ¿saben lo que es una acción? ¿Ok? ¿Qué tipo de acciones puede admitir ese tipo de conjuntos? Es decir, ese tipo de variedades de esa dimensión. ¿Sí? ¿A qué me refiero con puede admitir? Pues yo puedo definir una acción, pero de ahí a que esa acción sea holomorfa, sea diferencial, sea bla bla bla, por mutativa me falta mucho, ¿no? Entonces, pues simplemente los campos vectoriales en sí mismos pues ya son salvo un objeto de estudio, no necesariamente que yo tenga esa motivación, ¿no? Ya por sí mismos pues son interesantes sobre todo en ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Entonces, pues ya nada más para describirles cómo estamos atacando el problema, porque nosotros lo que queremos hacer es clasificar las variedades complejas de dimensiones mayores. Dimensión 1 ya está hecho. Dimensión 2 se hizo una parte, ahorita voy a escribirla, que es básicamente, la hizo un francés con el que trabajó el doctor Adolfo, que reveló. Él logró para algunos campos vectoriales, es decir, para algunos subconjuntos de aquí, logró dar la lista. ¿Okay? Es decir, para algunos casos esta dimensión de trabajo ya está hecho. Lo hizo, reveló, aquí dice, él simplemente dijo, vamos a estudiar nuevamente las singularidades, solo que ahora en dimensiones mayores. ¿Cuál es, digamos, lo que lo volvió famoso? Lo que lo hizo así un súper buen asalto y lo que lo volvió famoso, pues que introdujo el concepto de campo semicompleto. El de campo completo ya se tiene, que es donde sí, acuérdense que en los complejos el problema es que no en todas partes puedo definir la inversa, ¿no? Por ejemplo, el logaritmo es como lo más clásico, siempre se me parte en ramas el dominio, ¿cierto? Para que tú puedas definir el dominio del logaritmo necesitas usar ramas. Ese problema en dimensiones mayores se sigue manteniendo, y lo que hizo Reveló fue introducir un nuevo concepto que es no pidamos que sea completo, vamos a debilitar un poco la hipótesis de completud y que sea semicompleto, y entonces logró dar la lista, que es la que voy a poner ahorita. Esto fue en el año del 97, ahí está la lista. Si tengo un campo de vectores holomorfo, aquí es una vecindad del cero, pero repito, podemos hacer traslación, tal que cero es una singularidad aislada, y bla bla bla, que la parte lineal del campo se anule. Si el germen del campo en ese punto es semicompleto, que esto es lo que introdujo Reveló, van a decir, ¿cómo voy a saber si no sé ni lo que es completo? Bueno, ya no me va a dar mucho tiempo, pero dio la lista, es decir, existen coordenadas donde el campo salvo multiplicación es uno de estos cuatro fuerzas. ¿Ya lo vieron? Tiene que tener esta parte, esta parte, esta parte, esta parte, que no es parte lineal. Entonces, él dio la lista y pues nosotros, muy humildemente, estamos tratando de ver si en dimensiones mayores, esto ya lo vieron ese 2, podemos tratar de dar una lista análoga. De hecho, nuestra intuición, bueno, nuestra hipótesis es que sí es posible. Obviamente va a estar muy complicado hacerlo, pero quisiéramos saber en qué medida estos resultados son válidos, es decir, podemos dar nuestra lista, ya sea en C3, que es dimensión real 6, y la siguiente pregunta sigue abierta, que es, si tengo un campo holomorfo en la vecindad de un punto, en C3, tal que 0 es una singularidad aislada, bla bla bla, es posible que se anulen simultáneamente su parte lineal y cuadrática. Creo que es más o menos fácil de entender el problema, pero no se ha podido resolver. Lleva, a ver, desde 1850 más o menos hasta ahorita, o sea, bastantes añitos. Entonces, pues, a ver cómo nos va a nosotros con ese intento. Y bueno, no voy a escribir más, simplemente esos son ejemplos de variedades complejas que todavía no se pueden describir. Están muy sencillas si se fijan como de entender, o sea, son polinomios de variable compleja, ahí están. Tal que la primera variable al cuadrado más la segunda al cubo me da 0. Están muy fáciles de entender, sin embargo, no se sabe cómo son.
O sea, no se sabe su topología, no se sabe cómo se comportan sus entornos, sus vecindades, y pues estamos tratando de, sí saben por qué, ¿no? O sea, ¿por qué no se sabe? Porque estoy en C3, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, esto es variable compleja, variable compleja, variable compleja, estoy en C3, y todavía no tengo respuesta. Entonces, espero que se haya entendido lo que estamos tratando de hacer, más o menos, y pues deseenos suerte. Pues gracias, creo que es todo.